Amén. Amén. Dios le bendiga a todos. Amén. Bienvenido al estudio. Vamos a leer una porción de la palabra que está en Isaías. Isaías 57. No, perdón, 56 es 56, 8. Desde las 7, desde el 7. 56, Isaías 56, versículo 7 en adelante. Amén. 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 Vamos a leer la palabra bajo la comunión del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Dice, y yo les llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptables sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Dice Jehová el Señor, el que reúne a los dispersos de Israel, aún juntaré sobre él a sus congregados. Todas las bestias del campo, todas las fieras del bosque, venid a devorar. Sus atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes, todos ellos perros mudos, no pueden ladrar, soñolientos, echados, aman el dormir. Y esos perros comilones son insaciables, y los pastores mismos no saben entender. Todos ellos siguen sus propios caminos, cada uno busca su propio provecho, cada uno por su lado. Venid, dice, tomemos vino, embriaguémonos de sidra, y será el día de mañana como este, o mucho más excelente. Amén. Amén. Gloria a Dios. Perdón, pero hay Isaías 56. Isaías 56, versículo 7. Oye, pero el mío está diferente. Está en el 57, Elena. No, en el 56, el 7 es aquí que comienza. Sí, sí. 56, 7. Sí, el mío Déjame ver. tiene otro. Oh, quizá tiene... No, el mismo. 56, 7. Yo los llevaré aquí, desde aquí. Lo mismo. Yo leí. 7. Comienza así, pero entonces, usted leyó donde dice... Yo les llevaré a mi santo monte. Ahí empieza, ¿verdad? Y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptables sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Amén. Entonces, lo que el Señor nos dio, a mí no pensaba leer esto, pero lo que el Señor nos dice hoy en este estudio, que tenemos que reunir a buscarle, subir su santo monte y dejar todo lo que no de agrado al Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios, porque los tiempos son malos y es tiempo de buscar al Señor. Amén. Amén. Gloria a Jesús. Dios nos ama y tiene un propósito grande con nosotros, pero tenemos que estar en su monte santo. Amén. Gloria a Jesús. Hermanos, estamos tratando de abrir el libro Abriendo la Biblia, Doctrinas Básicas Cristianas. Amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Denise está conectada? ¿Todavía no? Comienza. Ah, ok. Bueno, empezamos como quiera. Gloria a Jesús. Capítulo 4. La semana pasada hemos tratado capítulo 3. En 2 horas uno trata un capítulo, entonces va muy rápido. Pronto tenemos bautismo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Capítulo 3, la promesa de redención, hemos tratado eso. Gloria a Dios, que es la promesa que Dios le dio a Eva en el huerto de Edén, ¿no? Era en Génesis, ayúdame ahí, capítulo 14, 15. 3. 3, 14, 15. Amén, gloria a Dios. Y vemos que esa promesa, ahí está Dorca.
Y vemos que esa promesa, el Señor sigue ampliando esa promesa llamando a Abraham y hace un pacto con Abraham. Dice, en tu simiente, en tu simiente será bendito todas las naciones. Amén. Amén. Gloria a Dios. Dios le bendiga, mi hermana. Amén. Para todo Dios lo bendiga. Uno de mis alumnos más amables. La mano cae por ahí. Estamos estudiando, ¿no? Gloria a Jesús. Entonces vemos que esa promesa hecha a Eva en Génesis 3:15, vemos que Dios sigue con esa promesa y hace un pacto, llama a Abraham, hace un pacto, dice tu simiente, refiriendo a una persona que iba a venir, porque el hombre pecó, pero el Señor dijo, bueno, va a venir uno y va a golpear la cabeza del serpiente, y él lo herirá en el calcañar. Entonces vemos también que esa promesa sigue pasando, es como una línea roja que desde Génesis 3:15 sigue pasando hasta llegar el tiempo adecuado cuando Jesús vino a esta tierra. Cuando Jesús vino, ahí se cumple, aleluya, la promesa de Génesis 3:15. Amén. Amén. Gloria a Dios. Vemos que esa promesa llegó también no solamente a Abraham, sino a David. Y ahí va más en el futuro. Dijo a David que siempre habrá alguien que va a sentar en el trono de él. Amén. Amén. Entonces, eso refiriendo en el futuro, donde en el milenio, donde Jesús va a sentar y va a reinar. Por eso como título lo llamaron Hijo de David. Hijo de David, ten misericordia de mí. Era un título refiriendo al Mesías, al ungido, aquel que tenía que venir. Amén, a rescatar el hombre. Gloria a Jesús. Y también cuando Jesús vino se cumplió la promesa. Y ahora hoy vamos a tratar el plan de salvación. Gloria a Jesús. ¿Qué encierra el plan de salvación para nosotros? Estamos en el libro 24. Doctrina Básica, abriendo la Biblia en página 24. ¿Cuál usted va? La 24. Eso. Ah, 24. 24, amén. Amén. Capítulo 4. El plan de salvación. El plan de salvación trazado por Dios desde el huerto de Edén es la respuesta a la tragedia del hombre perdido a consecuencia de ¿qué? De su pecado. De su pecado. Si el hombre no estuviera perdido, Dios no le hubiera ofrecido un plan de salvación. Hay algunos que dicen, pero no, yo no hago nada a nadie, nada malo, yo vivo bien. Entonces, ¿para qué el Señor tenía que venir entonces? Si todo el mundo era muy bueno y todo, no era necesidad, ¿verdad? Pero el Señor cerró todo el mundo bajo la condenación, porque todos ellos fallaron el blanco. Por cuanto todos pecaron, Están todos destituidos. están destituidos de la gracia y la gloria de Dios. Amén. Si Dios dijo todos los hombres han fallado, entonces es así, porque Dios no miente. Y ahora, si uno no quiere reconocer eso es su problema. Pero la palabra mismo dice, sea Dios veraz y todo el hombre ¿qué? Mentiroso. Mentiroso. Aleluya. ¿Qué dice la palabra en Génesis, en Jeremías 17:9? Dice, engañoso y perverso es el corazón. ¿Quién lo conocerá? Amén. Solamente Jehová, ¿verdad? Amén. Dice, si el hombre no estuviera perdido, Dios no le hubiera ofrecido un plan de salvación. La salvación se ofrece al hombre ante su condición de pecador perdido. Como está escrito en Romanos 3:23, ¿qué dice? Como yo le dije ahorita, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Amén. Amén. Gloria a Jesús. El plan de salvación está condicionado a tres verdades centrales señaladas en las Sagradas Escrituras.
está condicionado al plan de Dios. Hay 3 cosas que el hombre tiene que tener, aleluya, para poder recibir la salvación. Importante. Número 1, tiene que ver con la fe. La fe, hermanos, sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué tenemos que tener fe? ¿Qué es el fe? Hermano Alberto, en Hebreos capítulo 11:1. Hermana Dorca, Romanos 10:17. Hermana Elena, 2 de Corintios 5:7. Hermana Josefina, Juan 11:40. Gloria a Jesús. Hebreo 11:1. ¿Qué dice? Que la fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe es la certeza, la seguridad de lo que se espera. Esa es la fe, que cuando nosotros esperamos algo con seguridad, nosotros creemos, por ejemplo, estamos esperando a Cristo, su venida, nosotros creemos que Él va a venir, pase lo que pase. La fe es la certeza, la seguridad de lo que se espera, ¿verdad? Y la convicción de lo que no se ve, porque Dios es espíritu. Amén. Entonces, la fe no es la fe si nosotros vemos. No. ¿Para qué tenemos que tener fe si Jesús está sentado aquí físicamente? Es porque Dios es espíritu y hay que servirle, adorarle en espíritu y en verdad. Bendito sea el nombre de Jesús. Hermana Dorca, Romanos 10:17. ¿Cómo viene la fe? Ya voy. 1 Corintios 11, ¿no? Segunda Corintios Corintios 5, 10:17. Romanos 10:17. ¿Cómo viene la fe? Así que la fe viene por el oír y el oír por medio de la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo viene la fe? El oír. Hay personas que dicen, pero no tengo fe. Pero cuando viene a la iglesia, escucha la palabra. Aunque parece que nada pasa, Uno va a su casa y sigue lo mismo y vuelve a la iglesia, no pasa nada, a veces uno se empunje. Ay, Dios mío, esa palabra fue fuerte. Pero la palabra de Dios dice que es espíritu y verdad. La palabra es espiritual. Entonces, el Espíritu Santo mismo usa la palabra escrita, revelada por Él mismo. Usa la palabra y esa palabra nos convence de nuestra condición pecaminosa. Y llega un día, porque dice, hoy es el día de salvación, no endurezcáis vuestro corazón. Llega un día específico donde el Espíritu Santo, todo lo que tú has oído, el Espíritu Santo llena, esa palabra llega de tal forma, de todo lo que has escuchado, usa la palabra para convencerte. Y en ese momento, como la palabra es luz y tú en tiniebla, la luz ilumina todo lo malo lo que hay ahí. Todo ahí tú puedes ver. De repente su consciente, ay Dios mío, mira, estoy haciendo esto. Y uno como que empieza a llorar por, Señor, mira cuán malo, yo no merezco, mira cuán malo yo soy. Y perdóname. Ahí el hombre, cuando le muestra su condición, como que está atrapado, está como con la mano así en el aire. Ay, el Señor es como que el Señor, tú dices, ay Dios mío, todo esto el Señor conoce. Y a veces la prédica es como para tu vida misma. ¿Entiendes? Como el Señor, y esto y otro. Ay Dios mío, y no está como que, ¿quién habló de eso? ¿Quién lo dijo? ¿Quién le lo contó a Charlene? Pero no fue Charlene, fue el Espíritu Santo. ¿Entiendes? Entonces, como la palabra es luz, viene y alumbra tu adentro. Y te muestra la condición y hay dos opciones. Tú ahora sabes que tú necesitas un Salvador, que tú estás mal delante de Dios. Porque la santidad, hermano, te siente mal.
Tienes dos opciones. Tú vas a dar un paso de fe, porque el Señor te da habilidad de poder creer en ese momento. El Espíritu Santo hace todo, Sí. pero trabaja con tu libre albedrío, te deja escoger y no te obliga. Por eso los líderes no tienen que obligar a nadie. Cuando tú sientes cuando es tiempo, y ahí el Espíritu Santo mismo hace la obra. Dice, sí, yo quiero. Entonces, tú escoges para dar un paso en fe. Y dices, Señor, yo voy a servir. Sí, acepto a Cristo como mi único suficiente Señor y Salvador. Señor, perdóname. Tú haces la oración de fe. Claro que en ese momento el Señor entra en tu vida, pero no necesariamente todo ha cambiado, porque ahora en ese momento empieza el proceso. Y la otra opción es de uno llora mucho, al Señor perdóname, pero no darle el paso de fe. Entonces ahí el Espíritu Santo dice, bueno, ¿qué tú vas a hacer? No, ya está bien. Entonces no recibe a Cristo. Y si lo hace, quizás por la gente supuestamente de boca afuera. Hay personas que se arrepienten, pero no se arrepienten de corazón. Por eso digo que muchos han recibido a Cristo, pero todos no se han convertido. ¿Entiendes? Entonces es un proceso. Cuando damos un paso de fe, cuando el Espíritu Santo nos da a través de su palabra, es el poder de creer. Ahí se llama la fe salvadora. Uno recibe fe salvadora para poder recibir a Cristo. Y desde ahí, hermanos, tú pasas de ser el hijo del diablo a ser hijo de Dios. Es algo maravilloso lo que Jesús ha hecho, hermanos. Gloria a Jesús. Seguimos. ¿Quién? Hermana Dorca. Elena. ¿Cómo tenemos que vivir? Segundo de Corintios 5:7. 5:7. Ok. Porque por fe andamos, no por vista. ¿Cómo? Porque por fe andamos, no por vista. Amén. ¿No por qué? Por vista. No por vista. Pero ¿cuántos de nosotros caminamos por vista? Cuando andamos en la carne. Así es. ¿Cuántos de nosotros muchas veces en la iglesia uno ve a una persona supuestamente hablando en lengua y dice, no, esa persona está llena de unción? Gaya. Es por vista. Y todos nosotros caímos en ese enganche. Sí, es verdad. ¿Por qué? Vemos un hombre, hermano, un profeta que andaba con Dios. Él mismo falló en eso. A Samuel. Él vio, porque el Señor dijo, coge tu redoma, o no era un cacho, ¿no? Con aceite adentro. Vaya a ungir el hijo de Isaí. Uno de sus hijos, porque él, Isaí, que es la padre de David, el rey, tenía 12 hijos. Pero tú sabes, en Medio Oriente, en la cultura, el primero tiene herencia de todo y más elevado. Y cuando Samuel llegó a la casa, vio el primero, que era fuerte, de guerra, hombre de guerra era. Entonces Samuel dijo, ven acá, entonces cuando iba a decir algo, Señor, no te atrevas, no es ese. No es ese. Pero yo la historia de eso. El segundo entonces, no era ninguno. Entonces entendió el Señor que dijo que yo no puedo hacer sacrificio y no puedo comer juntamente con vosotros, sino primero Hasta que no llegue el otro. Sí, unjo al más pequeño. Entonces, lo más menospreciado, lo pequeño en ese tiempo. Como que, no, vaya a las ovejas, porque él ni siquiera podía ir a la guerra porque no servía para nada, sino para pastorear las ovejas. Él es más pequeñito, el más flaquito, el Sí. más lentito. Entonces se le llama síntoma de Samuel, que uno se mueve por la vista. Por eso tenemos, hermanos, que pedir al Señor que nos dé discernimiento de espíritu. Porque hoy en día la gente, aún en la iglesia, son muy idólatras.
Ellos ven a una persona levantar un muerto. ¡Ay, ese es! Mira, los dones son irrevocables. Aún cuando una persona se haya descarriado, está borracho, puede levantar y sanar a una persona. En nombre de Jesús, sana, es sana. Porque son los dones. Y no son los dones que salva el hombre, sino que el fruto del Espíritu. El Señor nos da dones, ¿verdad? Pero el fruto quiere decir que estamos en comunión. El amor, la paciencia, el gozo, la mansedumbre. Esos son el fruto, y son 9 que encuentran ¿dónde? En Gálatas ¿cuánto? 5:23. Sí, por ahí. Amén. 5:20. Pueden leer la obra de la carne y el fruto del Espíritu Santo en Gálatas 5, desde 20 hasta 23 por ahí. Amén. Entonces, falta uno más que es Juan 11:14. ¿Qué dijo Jesús a Marta? 11:14. La palabra del nombre del Padre, del Espíritu Santo. Amén. Amén. 11:14 dice, entonces Jesús le dijo claramente a Lázaro, has muerto, y me alegro por vosotros no haber estado allí para que creáis, mas vamos a él. 40. 40, sí. Jesús le dijo, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. No te he dicho si tú crees, verás la gloria de Dios. Marta, quita la piedra. Amén. Entonces, no es que Marta no creía. Él pensaba, en el tiempo donde habrá resurrección. Y ese dice, Marta, es ahora. Si tú tienes fe, tú vas a ver la gloria de Dios. ¿Y qué pasa? Que Satanás ataca muchas veces la fe de nosotros. ¿Y qué hace? Siembra duda en nuestro corazón contra Dios. Si Dios te ha dado una palabra, de repente, no sé. Quizás será, esa palabra no vino de Dios. O esto, lo otro, mira. Y ahí hay dudas. Y duda no es de Dios, hermanos. Uno tiene que tener, como le dice, le hemos leído, la convicción. Es la certeza de lo que nosotros, nosotros esperamos. Y la convicción. La convicción. Tenemos que creer que cuando nosotros acercamos a Dios, tenemos que creer que Él lo hay, que Él está allí. La fe, hermanos, es como tú haces. Yo tengo fe que cuando yo siento aquí, no me va a caer, ¿entiendes? Entonces dije, la silla me acomoda. Cuando tú tomas el bus, tú tienes fe que tú vas a llegar al otro lado. O un avión. Esa es un fe común. ¿Entiendes? Es un fe común. Pero la fe salvadora le da solamente el Espíritu Santo para que cree en el Hijo de Dios. Fe salvadora. Amén. Entonces cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, recibimos fe para creer en Cristo. Amén. Gloria a Dios. Entonces la primera cosa que nosotros recibimos de Dios es La fe. la fe. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ahí está en Hechos 16:31. Bendito Dios. Y en Hebreo 11:6 dice, es imposible agradar a Dios sin fe. Es imposible porque nosotros no lo vemos. ¿Entiende? ¿Y cuál es la segunda condición, hermano, para recibir la salvación? ¿Qué tenemos que hacer? El arrepentimiento. Lo que estaba hablando de ese momento cuando el Espíritu Santo lo estaba tratando. ¿Qué hacemos? Nos arrepentimos. Señor, perdóname. Y ese momento el Señor permite que todo lo malo llegue a su mente y tú te da vergüenza y lloras. Señor, perdóname. Necesito que me ayude. No soy digno de ti. ¿Entiendes? En ese momento tú tienes esa lucha con el Señor. Y no te muestra, no para avergonzarnos, sino para mostrar, mira, yo te quiero ayudar, yo te quiero salvar, esa es tu condición, ven a mí. En ese momento, hermanos, tenemos que arrepentir. Arrepentir, ¿qué significa arrepentir? ¿Alguien sabe?
Arrepentirse de todo su pecado. ¿Qué significa eso? Reconocerlo. Empieza con reconocer que está mal. Y es un cambio de mentalidad. En ese momento uno le dice, ay, yo no puedo seguir lo mismo. Uno se arrepiente de todo lo malo. Señor, ayúdame, yo quiero caminar según tu camino. Y uno lucha. Entonces cuando el arrepentimiento se mezcla con la fe que hay ahí, Una bomba. eso se convierte en conversión. Es diferente, porque por eso digo, hay personas que se arrepienten, pero no se convierte. Y Jesús dijo, arrepentido y qué? Y Convertidos. ¿Por qué tenía que decir los dos? Porque van juntos. Uno empieza con arrepentimiento. Y justamente con la fe que el Señor ha muerto en la cruz por nosotros y resucitó al tercer día y Él nos vino a dar vida. ¿Entiendes? Que Él murió en nuestro lugar. Con ese arrepentimiento, esa fe en Cristo Jesús se convierte en conversión. ¿Pero qué es conversión? Conversión es cuando ya aceptaste a Cristo. Es un proceso de santificación. Uno como que lucha, ahora van a caminar con Cristo. Ah, no, pero antes yo hacía eso, pero, ay, no, ay, Señor, ayúdame. Ay, no, es mejor no, porque ya, Señor, yo sé que tú me libraste de eso. Es un proceso, una lucha y un proceso. Y cuando la gente, cuando la gente te ve después de 2 años, 1 año, depende cuán rápido tu entrega es, la gente empieza a ver cambio. Y eso es inicio de conversión, ¿entiendes? Porque decía, pero antes tú hablabas, pero ¿por qué tú hablas tan bonito de repente? ¿Dónde está el tiguerazo que en ti? ¿Entiendes? ¿Qué pasó contigo? Ahora te has vuelto evangélico, mira. Eso, mira, pero ¿por qué la gente habla así? Porque te gusta esa gorca, esa forma y del mundo y hablando, maldiciendo ahí, ¿entiendes? Así es lo que el mundo quiere. Pero cuando tú empiezas con ese proceso, el Señor contigo, a través de la palabra, porque la palabra te limpia, la palabra te confronta, te corrige, hermano, la palabra te habla. Entonces ahí va cogiendo conciencia de, hey, pero yo no sabía esto. Por eso yo tengo esa lucha ahí. Entonces el Señor te va a mostrar ahí, tú y el Espíritu Santo. Ahora el Señor nos usa para enseñar la palabra, pero luego el Señor mismo te coge de la mano y camina contigo. Y dice, mira, así, ahí, aquí. Y a veces el Señor te da, por ejemplo, una bendición, te recibe un sueño agradable de Él o algo especial que el Señor te muestra para que tú te acerques más. ¿Entiendes? Entonces, hermanos, hay que arrepentirse, pero también convertirse. Bendito Dios. Entonces, la primera cosa para recibir la salvación es la fe, tener fe en Cristo Jesús. Segundo es arrepentirse, cambiar la forma de vivir, arrepentirse de tus pecados y seguir a Cristo. Amén. Seguimos aquí. El tercero, hermano, es importante. Hay personas que dicen, pero ¿por qué yo tengo que confesar? ¿Alguien vaya a Romanos 10, 9 hasta 10? Dice 9, vamos allá. Romano, vamos a leer desde 8. No, de 8. Ajá. Sigue leyendo hasta el 11. Romano 10. Amén. Deja la mandador que lo encuentre. Sí, lo tengo. 10, 8. Sí. Más que dices cerca de ti estas palabras, en tu boca y en tu corazón. Esto es la palabra de fe que predicamos. Que si confiesa con tu boca que Jesús es el Señor y cree en tu corazón que Dios levantó de los muertos, serás salvo. Lindo, ¿eh? ¿Por qué? Porque con el corazón se cree
¿Para para qué? justicia, y con la boca se confiesa para salvación. Mira cuán importante el Espíritu Santo usó a Pablo para explicar que la palabra está cerca de ti. Que la palabra que nosotros escuchamos dice más, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca misma y en tu corazón, porque ya la palabra entró en ti. Dice, esta es la palabra de fe que predicamos. Cuando una persona predica, es la palabra de fe, porque al escuchar la palabra, ¿qué recibimos? Fe, porque es la palabra de fe. Y todo fue escrito para fe y por fe. Amén. Entonces dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, tú sabes que algunas religiones también tienen que confesar que Satanás es tu Dios. Por ejemplo, los musulmanes, cuando tú quieres ser musulmán, tú tienes que confesar públicamente a creer en su Dios. Eso, hay algo poderoso en la confesión de la palabra, ¿entiendes? Por eso, hoy en día, como somos cristianos, tenemos que cuidarnos de lo que nosotros confesamos sobre nuestra vida misma y sobre los demás. Entonces, hay diferentes, y hay una oración que esa persona en la religión musulmana tiene que recitar. Por ejemplo, hay otra religión hindú que ellos tienen que repetir lo mismo. Entonces eso es lo que el enemigo pide para que ellos, al confesar, hermanos, hay testigos. En lo mundo espiritual también. En este momento dice, yo proclamo que yo creo que Jesús murió por mí. Es como que el mundo espiritual, el demonio, al Satanás, que Dios lo reprenda, y yo también, en el nombre de Jesús, él está también con su pichones viendo, mira, pasó por otro lado, traidor. Lo perdí, pero lo voy a hacer la guerra. ¿Entiendes? Entonces, al escuchar eso, viene a veces con duda, o, ay, no tengo ganas, lucha y todas esas cosas para que tú vuelvas a Él. ¿Entiendes? Lo importante es proclamar. En el mundo espiritual se oye, los ángeles lo oyen y también hay testigos terrenales. Por eso es importante confesar delante de Dios. Ahora, hay pecados que uno tiene que confesar, pero no necesariamente confesar. Nosotros no deberíamos confesar a un papa, porque es pecador como nosotros. Si uno recibe en el corazón el Espíritu Santo a confesar algo que te molesta a una persona que el Señor puso en tu corazón, puedes. Tú no puedes confesar a una persona que va a hablar, a chismear, a decir todo o a predicarlo en el púlpito. No, ¿entiendes? Es para orar. Aquí dice, si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan 1:9. Dice, si confesáramos. David dijo, se envejecieron mis huesos por no confesar mi pecado. En un salmo... se volvió Sí, es el Salmo 38. Dice que se envejecieron mis huesos. Hay algo importante que cuando tú has hecho alguna cosa, confesado delante de Dios, a veces hay que proclamarlo. Estás arrodillando delante de Dios. Dice, Señor, yo reconozco, hablando tú y Dios, cosas que quizás tú no quieres contar a otra persona. Tú puedes hablarlo con Dios. Señor, mira lo que yo he hecho. Te pido que me avergüenza de esto, Señor, perdóname. Según tú estás orando, Señor, trae en la mente de lo que tú hiciste, para que tú vas limpiando su corazón, sacando, porque cuando tú tienes algo escondido allí, te va a obstaculizar para poder seguir creciendo en el Señor. Se convierte en una piedra de tropiezo para ti. Hay personas que predican y todo, hermanos, pero hay cosas que todavía no han entregado al Señor. ¿Entiendes? Por eso, todos nosotros, antes que tú puedes lidiar con almas, tú mismo tienes que estar bien en tu corazón. Si tú tienes algunas debilidades, eso es peligroso, o tú tienes que estar muy alerta con eso como líder. ¿Entiendes?
Porque eso el Satanás te puede usar eso para que tú caigas. Amén. Entonces, solamente si tú dices, ok, Señor, el Espíritu Santo dice, tú puedes hablar con tal. Entonces, la persona sabe y trae la luz y pierde su poder. Cuando tú pierdes el poder. Entonces, poco a poco, el Señor te va a dar más autoridad, más fuerza para luchar contra eso. Amén. Gloria a Jesús. Dice aquí, analicemos la primera condición establecida por Dios como requisito para recibir la salvación. Vamos a analizar aquí qué significa creer en Cristo. Amén. Amén. Cuando el carcelero de Filipo preguntó al apóstol Pablo, ¿qué es necesario que yo haga para ser salvo? Pablo contestó, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Eh? ¿Cuánto nosotros conocemos esa situación, esa situación que pasó con Pablo, que estaba en Filipo, por predicar la palabra lo llevaron en la cárcel? Entonces empezaron él y Sila a adorar, porque tenían sus manos y sus pies en con cadena, ¿no? Grilletes, y no podían mover. Entonces ahí mismo, encadenado, empezaron a alabar a Dios. Señor, tú eres grande, Señor, tú eres maravilloso, aleluya. Aunque estoy aquí con esta cadena, Señor, tú no hay nadie como tú, aleluya. Empezaron a alabar y cantar himno al Señor. Mira, dice la palabra, lo pueden leer en Hechos, capítulo 16, en Hechos, capítulo 16. Mira, dice que ese lugar tembló, aleluya. Hermanos, ese lugar tembló y abrió, quitó, las ataduras se cayeron. Así nosotros tenemos que hacer. Cuando el diablo nos quiere atar, viene con cosas, empezamos a alabar al Señor, hermanos, aleluya. Ellos tienen que huir. Cuando estamos alabando, una vez estaba alabando cuando yo me convertí. Yo tenía un ídolo sobre mi cama y era un foto muy grande. Era un cantante. Estaba alabando con todo mi corazón, alabando, y luego yo vi mi mano ahí y yo la arranqué de ahí, el Espíritu Santo. Como que el Señor dije, yo no soporto eso más, quítalo. Y con mi propia mano lo arranqué, aleluya, de la pared. Y ese era un hombre que yo admiraba tanto y tenía todo su CD, todo su cosa, y costaba un dineral. Pero una cosa, que estaba yo no sabía que yo tenía ese ídolo, yo no lo veía como ídolo. Era como una persona que admiraba mucho, pero demasiado. Y al escuchar sus canciones, como me metí en un trance. Okay. Entonces ya no es normal. No. Entonces el Señor me llamó, yo recibí a Cristo otra vez, me reconcilié con el Señor y estaba alabando y arranqué eso. Como que yo entendí, Señor, perdóname, yo entendí que el Señor solamente es digno de adoración y no quiere que nosotros adoramos ningún ser, ningún ídolo, porque el Señor es celoso. Amén. Gloria a Jesús. Entonces, hermanos, Pablo y Sila, ellos empezaron a alabar, aleluya, adorar al Señor. Y en este momento, aún las puertas del local se abrieron. Entonces, el carcelero estaba allí como asustado. ¿Qué está pasando aquí? Y cogió una espada y quería matarse. Como Satanás decía, mátate, mátate. Porque sabía que había salvación para él. Amén. A veces nos encontramos en situación, mucha gente que quiere venir a Cristo. Ellos quieren venir, pero Satanás dice, mátate. Para que el plan del Señor no se cumpla en su vida. Por eso hay que orar mucho por las almas que vienen. Entonces dice, pero ¿qué yo tengo que hacer para ser salvo? Mira que no hablaron nada de salvación ni nada. Es el Espíritu Santo mismo lo convenció ahí que necesitaba salvación. Y cayó de rodillas delante de Pablo. Entonces ellos adoraron y lo llevó, mira, el carcelero los llevó a su casa a limpiar sus heridas. Mira cómo Dios trabaja.
Mira, hermanos, cuando nosotros, como cristianos, tú sabes, a tu alrededor, la misericordia y la gracia de Dios rodea a la gente, aunque no son cristianos todavía. Por ti, la gente que está alrededor tuyo, la gracia está sobre ellos. Por ti, por nosotros, porque nosotros somos primero luz y somos sal. Cuando llegamos al lugar, la atmósfera cambia porque somos luz. Entonces, a veces el Señor, por la gracia en ti, por ser hijo de Él, su misericordia alarga a los demás, aún colegas. A veces yo tenía que orar por los colegas que ni siquiera son creyentes, pero ellos, wow, ellos dije gracias. No sabían quién da gracia, pero yo entendí que es la misericordia de Dios. ¿Entiende? Cuán importantes somos como hijos de Dios. Dice en página 25, cree en Cristo es aceptarle por lo que Él verdaderamente es, el Hijo de Dios y el Salvador del mundo. Y como tal, Salvador de nuestra ¿qué? Alma. Salvador de nuestras almas. Es aceptar que la muerte que Él sufrió en la cruz del Calvario no la padeció por ser un malhechor, sino porque Él era el Cordero de Dios, que había venido del cielo con la misión de quitar el pecado ¿de quién? Del mundo. Pero Charlene, Dios no tiene hijos. Eso yo escucho muchas veces. No, Dios no tiene hijos. Y hay unas religiones que dicen, no, Dios no tiene hijos. Él tiene nietos. Pero si dice, este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia. Dios mismo hablando. ¿Quién tú eres para decir que Dios no tiene hijos? La gente lo sabe. Amén. Entonces, cuando nosotros decimos, aceptamos y creemos en el Cristo, pero dice aquí, el que verdaderamente es el Hijo de Dios y Salvador del mundo. ¿Sabes que hay diferentes Cristos en el concepto del ser humano? Sí. En la nueva era, su Cristo, ellos mencionan el nombre de Cristo, de Jesús, pero su Cristo era un hombre que vino a alumbrar la humanidad, a mostrar el camino para que ellos mismos puedan seguir caminando y llegando a ser como Dios. Por eso, hermanos, cuando nosotros visitamos algunas iglesias, tenemos que ser muy alerta. ¿Cuál Cristo están predicando? ¿El Cristo que murió en la cruz y resucitó al tercer día? ¿El Hijo de Dios? Porque hay diferentes Cristo por ahí. Hay algunos que dicen Cristo es un maestro, un buen maestro. Un revolucionario que hubo en el mundo. Así dice mucha gente. Un revolucionario, que estaba contra el sistema. Dice, por eso yo también estoy contra el sistema, entonces, como le conviene, ¿no? Sí. Y hay Cristo, hermanos, que dice que es solamente un profeta en algunas religiones, pero la divinidad de Cristo, de Jesús, es muy atacado. Yo estaba diciendo que Jesús vino, pero era 100% humano. Pero Charlene, ¿cómo Dios no puede morir? Claro que no, pero vino 100% como humano, pero también era, en su esencia, era Dios. Entonces Dios no puede morir, pero Él tomó nuestro lugar. Dios le bendiga. Él tomó nuestro lugar. Aquí hay un lugar. Aquí. Gracias. Entonces Jesús tomó nuestro lugar, hermanos. Por eso Él tenía que ser carne, como nosotros, para morir. Porque un ángel no podía morir en nuestro lugar. Porque un ángel no tenía pecado. No tiene pecado. No vino a redimir los ángeles. Vino a redimir al ser humano que cayó en pecado. Es más, la palabra dice que los ángeles mismos están maravillados de ver la salvación, el proceso de salvación, lo que Dios está haciendo. Nosotros, hermanos, tenemos un privilegio. Tenemos un privilegio, hermanos, de tener dos naturalezas. Antes yo pensaba, ¿por qué yo tengo este cuerpo?
Yo pensaba, ¿por qué tanta lucha? ¿Por qué no solamente estoy en el espíritu? No entendía. Entonces, hace que yo estaba estudiando, el Señor dijo, no, el Señor dio a Adán y Eva este mundo. Y por eso le dio cuerpo. Porque un cuerpo tiene que tocar, puede tocar. Y el Señor nos dio este mundo. Y nos capacitó para vivir en este mundo. Pero la otra naturaleza es que somos espirituales también. Porque tenemos un alma y espíritu. Y vivimos dentro de un cuerpo. Así es. Entonces es una material e inmaterial. Entonces podemos caminar y haciendo todo aquí en la tierra porque tenemos cuerpo, pero también estamos viviendo allá juntamente con Cristo en su trono. Entonces eso el diablo no le parece bien, porque el diablo para maldecir a alguien necesita un cuerpo, para hacer brujería necesita un cuerpo, entonces por eso el enemigo dice, ay no, pero el cuerpo no es nada. Los gnósticos, había una línea en ese tiempo, cuando en el tiempo de, después un siglo después de Cristo, los gnósticos pensaban que el diablo metió en la mente que el cuerpo era nada, podían hacer lo que querían con el cuerpo, y era su alma que se salvaba. Y todavía hay sacerdotes que lo hacen, y yo no voy a mencionar a quién, pero hay religiones, yo digo, sacerdotal, que hacen todo con su cuerpo, porque todavía tienen esa teoría que el cuerpo es malo y solamente el alma se salvará. Pero aquí Pablo dice, mira, no te equivoques, vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, donde el Espíritu Santo mora. Entonces, como nuestro cuerpo es santo, como el Espíritu Santo mora en nosotros somos templo. ¿Entiendes? Entonces no podemos hacer lo que nosotros querramos. Porque al decir que el cuerpo es malo, están diciendo que el cuerpo de Cristo está malo. El cuerpo de Cristo en la cruz era malo. ¿Entiendes? Entonces para refutar eso, que Jesús murió en la cruz, y hoy en día hay religiones que piensan que imposible que Jesús hubiera muerto en la cruz, porque solamente los malos, el cuerpo malo muere en la cruz. Dicen que lo ha cambiado y pusieron el cuerpo de Judas, pero Judas murió antes. Se cuenta tanta cosa. Ya. Y hoy en día dicen que todavía algunas religiones dicen que Jesús lo cambiaron en la cruz. Lo bajaron y pusieron otra persona. Y yo dije, perdone, la muerte y la resurrección de Cristo es el fundamento de mi fe. Sí. Entonces, si tú refutas eso, estás diciendo que estoy errado. Y estás diciendo que Jesús, que Dios es un mentiroso. Cree lo que tú quieras, pero ese es mi fundamento. Jesús vino y murió en nuestro lugar. Y por eso yo tengo acceso al Padre y cuando muero voy al cielo. ¿Cómo? Sí, porque alguien pagó el precio de pecado. Había una culpa que nadie podía pagar, ni con dinero, nada. Entonces, hermano, no te dejas confundir. La gente viene con tanta teoría. Ese es nuestro fundamento. Y claro que Pablo mismo tenía que refutar mucho con los griegos, porque ella muy filósofo y venía con tantas cosas. Dice, no. El evangelio que yo predico es poder de Dios para salvación. Poder de Dios. Amén. Amén. Bendito Dios. Entonces, hermanos, no creer en cualquier Cristo, porque hoy en día hay muchos falsos Cristos, falsos ungidos, supuestamente. ¿Qué Cristo están predicando? ¿Un Cristo que murió por el pecado? ¿O un Cristo que te perdona aunque tú estás viviendo en el pecado? ¿Cuál Cristo? Porque, bueno, vamos a seguir aquí, porque Amén. tengo un poco de calor. Gracias a Dios por el Espíritu Santo, su presencia. Amén. Es aceptar, déjame ver, ¿dónde quedamos? En el pecado, por quitar el pecado del mundo. En Juan 1:29. Juan 1:29. ¿Quién lo tiene? Juan 1:29.
¿Puedo leer lo que usted? Calladita. ¿Usted lo leyó? No para mí, lo leí para mí, hace rato. Juan 1:29, vamos a ver qué dice. Amén. Lee la mano. Y el siguiente día vio Juan a Jesús que venía y le dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Recuerda que el nombre de Jesús significa. ¿Qué significa? ¿Ya? El ungido. Ungido. El nombre de Jesús. Jehová Salva. salva. Entonces vino a quitar el pecado del mundo. Amén. Sí, Cristo es el ungido. El carcelero de Filipo, como todos los seres humanos, creía que era necesario hacer algo para ganar la salvación. Y esa teoría, esa doctrina también ha infiltrado en algunas iglesias. Si tú no haces eso, tú no es salvo. Si tú no viste falda, no eres salva. Si tú tienes arete, tú no eres salva. Si tú te lo otro, ¿entiendes? Si tú me caes de poco, Entonces, no me así es. Porque dice que es por obra. No es por obra. para que nadie se glorie. Para que nadie se gloríe. Para mostrar a todo el mundo. Tú puedes quemar tu cuerpo si quieres. Entregar su cuerpo. No, es por fe en Cristo Jesús. Por la obra redentora de Cristo Jesús. Si no, el hombre hubiera dicho, yo soy más santo que ustedes porque yo ayuno 40 días, yo hago esto, oro 3 horas, 10 horas. Fariseo. Y va como que el ego se va a subir. No, el Señor dice para que nadie se gloríe. Es por fe en Cristo Jesús. Amén. Dice, la salvación no se gana ni se compra. La salvación se recibe como regalo de parte de Dios. Como premio por creer en quién? En Cristo Jesús, en su Hijo Jesucristo, y arrepentirnos de nuestros pecados. Dice en Efesios 2, 8, 9. Efesios, vamos, porque es fácil leerlo en el libro, pero vamos a mover la Biblia. Así vamos a Efesios 2, 8, 9. Capítulo 2. Efesios es poderoso, Claro, toda la Biblia. Aleluya. Efesios, ¿dónde estás? Efesios 2:8. ¿Quién lo tiene? Yo. Lea, hermana. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Por qué? Por gracia. Por la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Aquí está. Porque por gracia, por gracia sois salvo por medio de la fe en Cristo Jesús. Gloria a Jesús. Es un don inmerecido, porque nosotros no merecíamos nada. Por ser pecador, destruido de la gloria de Dios, nosotros merecíamos condenación, el infierno. Pero el Señor, por su gran amor, nos vino a este mundo a pagar el precio por nosotros, para que hoy podemos ser salvos. Si la gente, hoy en día hay gente predica salvo y algunas cosas más. Hermano, si tú guías a las personas a Jesús, el Espíritu Santo mismo va a tratar con esa persona. ¿Entiendes? No necesita poner reglas, porque eso hacen las religiones. Una cosa, la palabra dice, uno tiene que vivir en santidad. Yo no tengo que decir lo que tú estás haciendo malo. El Espíritu Santo que está en ti va a redarguirte. El Espíritu Santo será tu guía. ¿Entiendes? Nosotros, el Señor nos usa para predicar la palabra, para hablarnos a través de la palabra, pero yo no voy a decir, mira, tú estás mal. No. Al menos que pase una situación que tú tienes que lidiar con eso y decir, no, aquí así. Pero yo no te voy a ir detrás de ti a ver qué tú estás haciendo, de repente viniendo sin áspera a su casa a ver qué está haciendo y caminando a ver qué hay ahí, quizá hay un cuadro por ahí. No, ese no es mi trabajo, es el trabajo del Espíritu Santo.
Y el Espíritu Santo te va a decir, mira, eso no me gusta. O te sientes como que el cuadro como que te está viendo. Tú mueves y como que yo vi como que los ojos como que movieron. Cosas así. Te sientes como, ay, no, tengo que sacar esto. A mí me pasó. ¿Entiendes? Que de repente hay una cosa que alguien me dio. Dije, no, perdóname, pero tengo que sacarlo de mi casa. ¿Entiendes? Y nosotros, cuando nosotros vamos con vacaciones, ¿verdad? No te pongas a comprar las cosas, souvenir se le llama, cara de africano, no lleva eso a su casa, ¿entiendes? Porque hay conjuros, hermanos, hay conjuros. Tú sabes que, perdón, que yo compré el año pasado una camisa, una camisa de la que están usando, rosada con amarillo. Pero yo no me había fijado, ¿no? Tiene una cara grande aquí, atrás y y en los bolsillos. Una cara como de un estatua, algo así, no sé, pero no me había fijado. Y siempre la saco para ponerme y vuelvo y la pongo ahí. No, todavía no. Y siempre la saco para ponerme y nunca me la pongo. Me la llevé para San Martín, me la llevé para Santo Domingo. Y no me la puse, queda con la manga, le corté la manga y no me la había puesto. En estos días estoy yo mirando, digo yo, pero ven acá, ¿y esta cara? Pero yo no me había fijado que tenía cara. Y esa cosa fue hoy y fui se la llevé a madre. Y no le da. Y le dije, toma, mira, ese vestido yo no me lo he puesto, no me gusta por esa cara que tiene. Pero mira, cuando el Señor quita algo, no le da a otra persona. Porque tú sabes que hay ropas que tienen símbolos ocultos y hay una cosa que si el Señor te quita, no le da a nadie, bótalo. Okay. Lo mismo que yo le hablaba de ese ídolo que yo tenía. Y mi hermano me pidió, yo sabía que si hubiera dicho a mi hermano, voy a botarlo todo. No, dámelo. Yo dije, no, si no es bueno para mí, no es bueno para nadie. Y yo lo rompí todo. Era como una cosa, cada vez que yo la podía ponerme, ay no, porque no me queda bien. Y lo que esto, y siempre le buscaba un defecto a la vida. No, así es, hermanos, yo no sé, cuando estoy dando estudio, el Señor me guía a decir alguna cosa, no es que yo salgo, porque cuando estamos enseñando, el Señor mismo añade cosas, ¿entiendes? Para que nosotros, quizás es una situación que una persona está en esa situación o va a estar, ¿entiendes? Entonces, mira, estamos en la salvación, creer en el Señor Jesucristo para ser salvo. Es el único medio, no es a través de María, o a través de Buda, o a través de los dioses Shiva, Vishnu, Brahma. Reprendo al diablo en el nombre de Jesús. Porque, mira, como Dios es tres en uno, es un Dios que se manifiesta en tres personas. Tú sabes que el diablo imita, ¿no? Entonces en el hindú también hay tres cabezas. Yo le mencioné ahora, pero lo reprendo en el nombre de Jesús y queda fuera el nombre de Jesús. También, hermanos, no a través de ninguno, yo no quiero mencionar su nombre para que no venga, porque hay demonios que tú mencionas su nombre y vienen. Hay personas que no saben que cuando están orando, por eso cuando tú estás en una guerra espiritual, deja al Espíritu Santo te guíe a mencionar ciertos nombres, porque hay personas que mencionan 7 potencias y no saben que están orando, ¿entiendes? Es raro, ¿no? Hay personas que llaman todos los espíritus en la iglesia, reprendiéndolos y ni siquiera están por ahí. Hermano. Como que ni siquiera ellos están por ahí, los demonios. Porque no están en todos Y lugares. lo están mencionando. Están llamándolos. Es que mucha gente dice que sabía cuando que dicen era que al fulano aquel que siguen llamando, que tú lo llamas y cuando tú lo veas llegar tú verás que vas a salir corriendo. No que nosotros tenemos miedo, pero cuando oramos eso, en el mundo espiritual hay que ser dirigido por el Espíritu Santo. A veces es necesario llamar por su nombre, porque está ahí atacando a una hermana, en el nombre de Jesús tú sal fuera, fulano de tal. ¿Entiendes? Pero te ponga, ¡ay! Y empieza y reprendiendo todos los diablos. Sí, ¿sabes? Y miren todos sus hijitos. ¿Entiendes? Entonces no, hay que tener sabiduría, hermanos. Bendito Dios, seguimos aquí.
Jesucristo hizo todo lo que el hombre no podía hacer para poder ganar la salvación. Isaías leemos 53, vamos allá. Isaías 53, 4. 700 años antes que Cristo viniera en este mundo. Isaías. Isaías recibió esa palabra. 53. Es muy conocido, ¿recuerda? Varón de dolores. Isaías 53. Versículo 4. 4 hasta 6. Amén. Amén. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestro pecado. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Hasta ahí. Amén. Hasta ahí, sí. No, hasta 6, perdón. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Sí, hermana. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Amén. Amén. Aquí es la profecía hecho 700 años antes que Cristo viniera. Dice que este es la quinta evangelio de Cristo, el libro de Isaías, porque habló mucho donde Jesús iba a nacer, mucho aludía a Jesucristo, la profecía. Dicen que Jesús cumplió todas las profecías que se habló de él, y lo creemos, amén, porque Jesús era perfecto. Gloria a Jesús. Entonces, hermanos, lo que Dios hizo, lo que Jesús hizo por nosotros es algo poderoso, hermanos. La salvación va más allá, más profunda que nosotros pensamos. Por eso, el Espíritu Santo, cuando una persona se descarría, el Señor sigue tratando. ¿Entiendes? Sigue tratando. Y más conocimiento tú tienes, más peligroso las cosas se vuelven, porque tú conoces la palabra. ¿Entiendes? Como lo dice el doble castigo. Entonces hoy me levanté y empecé a orar por la gente que se descarriaron. El Señor puso en mi corazón, porque fueron engañados por el mismo diablo, también por su concupiscencia misma, a no someterse a Dios. Y eso puede pasar con todos nosotros. Por eso Pablo dice: el que piensa que está bien, mire que no caiga. Es constante: Señor, límpiame, Señor, perdóname, Señor, guíame. Siempre y cuando tú clamas la misericordia y la gracia de Dios para vivir una vida victoriosa. Amén. Gloria a Jesús. Si creemos en Cristo, tenemos que creer ¿en qué? En su palabra. Porque dice: cielo y tierra pasará, Pero mi palabra nunca pasará. Amén. Amén. Su palabra nunca pasará. El ser incrédulos al Evangelio constituye una negación de la fe en Cristo. Juan 14:6. ¿Qué dice? Yo soy el camino, Gloria a Dios. Hermanos, eso quiere decir absoluto. Hay una teoría que dicen que no hay nada absoluto. Es una filosofía eso. No hay nada absoluto. No hay una verdad absoluta. No hay. Dicen que no hay ningún verdad, nada absoluto. Entonces, cuando Jesús viene a decir: yo soy el camino, aunque tú gritas por ahí, yo soy el camino, la verdad y la vida, y dice muy claramente: si tú quieres llegar al cielo, es por medio de mí, no crea, es por medio de mí. Y si tú quieres creer eso, está bien, pero si tú no quieres creerlo, también está bien, pero después de muerto vamos a ver. ¿Entiendes? Porque te echa la consecuencia. Ahí, ¿entiendes? El Señor tuvo misericordia con nosotros. Dice, nótese que Jesús no dijo que yo soy un camino. No soy un camino. Yo soy Sino yo soy Él. Quiere decir el único. El único camino. Habló en el singular, el camino. Con lo que ha dicho claramente que no hay sino
un camino para llegar a la casa de su Padre. En el reino de los cielos, ese camino es Él, Jesús, y ningún otro. Pero excelencia, yo no hago nada, yo vivo bien. Yo no puedo ir al cielo. No, ¿por qué? Por cuanto todo pecado, entonces le estoy dando la gloria de Dios. Pero malo. Así es. Hay gente que piensan que yo no leo nada a nadie. Así es. Que leer la Biblia. Yo leo la Biblia. No, Yo yo- me bauticé. Pero yo creo en Dios. Yo creo en Dios. Yo lo tengo en mi corazón. Claro, claro. Gloria. Dice que aún los demonios creen en Dios. Tiembla. Y tiemblan. Entonces no es cuestión de creer. se hacen su voluntad. Así es, hermana Dorca. Ahí. ¿Cómo fue, Borja? Pero no obedecen, hacen su voluntad. Amén. Pero si una persona que cree en Dios, ¿no? Lee la Biblia, hace la voluntad, pero no se congrega en ninguna parte, pero lleva la cosa según Según Dios quiere que se haga, ¿no? Ujú. ¿Qué pasa con esa persona? Llega a congregar. La misma Esa, palabra dice. esa persona, mira, Pero no se congrega, pero Esa hace todo de persona- acuerdo. si es convertida y vive conforme a la voluntad de Dios, es salva. Ahora, Porque no se puede congrega. ser una persona que no puede caminar, por ejemplo, está en la casa y no puede salir de la casa, es una persona mayor, por ejemplo. O también puede ser hermana que Hermano de salud. estaba en un lugar donde no se estaba predicando sana doctrina. Por ejemplo. El Señor le mostró y hasta que Y hay no algunos que encuentre están dónde ir esperando. se va a quedar en casa. Hay alguno que está esperando. Claro, en la esperando que alianza. Dios le confirme dónde tiene que ir. Sí. No se va a ir al infierno por No. eso, claro que no está Pero el salvo. Señor nos motiva a congregar. Sí, dice que no dejando de congregarnos. Dice Sí, la palabra. así la palabra dice, Claro. no lo haga como costumbre, como mucha Claro. gente tiene costumbre de quedarse en casa. Es mejor, porque tú sabes que la palabra dice, donde hay dos o tres congregando en su nombre, ahí Él está. Entonces hay una dinámica ahí, que el Señor se presenta en el culto a través de su Santo Espíritu. A veces no visita, yo digo, es algo como un rey visita a sus súbditos. ¿Entiendes? Entonces uno se siente muy gozoso, su corazón casi brinca porque dice, wow, Señor, no somos dignos. No, y de tu también pienso que hay presencia". personas que tu carácter no va a ser formado si tú vives tu vida solo, apartado. Tú tienes que estar junto con los hermanos Sí, para que vean cuál es el área que tienes que tratar. sí, pero Porque también te van a través pisar de los la callos. prédica. También hay hermanos que te van a hacer cosas que tú vas a tener que tratar con tu carácter ahí. Entonces, Claro, hay muchas Claro. razones por qué Muchas congregarse, razones, claro. ¿entiendes? Es importante porque ahí uno recibe alimento espiritual. Uno puede leer la Biblia en casa, pero ahí dice que la bendición descienda. Ahí uno recibe liberación, sanidad, fortaleza, la palabra, el Señor nos habla, hermanos. Ahí también, hermanos, uno puede adorar a Dios. Todo. Y el Señor, por ejemplo, te planta una iglesia, como la hermana dijo también, es para que tú vayas creciendo. Claro. Tú sabes, hierro con hierro a veces. para poder Pulir. ¿cómo es que dice la madera? Para que coja forma y esté bonita, hay que pasarle la lijadora. Sí. Y en la iglesia que te pasan la lijadora, los hermanos. Así es, como el vaso que es formado, sacando la Claro, espina y claro. mira, y el Señor va formando. No, y somos ovejas, las ovejas no se pastorean solas, necesita Sola. un líder que la Sí. lleve, que la guíe. ¿Entiendes? Pero esa persona es salva, hermana. Sí. Pero solamente el Señor conoce la condición y por qué está allí. Amén. Por ahí en un momento, si en verdad se está buscando al Señor, el Señor le va a mostrar. Le va a mostrar. Mira, puede ir, vaya a esta iglesia. Por ejemplo, la iglesia, el Señor abrió puerta aquí. Hermana Dorca nos visitó y mira, todavía está El aquí. teléfono afuera. y Mira, no- ¿entiendes? Si uno no quiere salir, el Señor viene a poner una iglesia ahí mismo. Yo tenía tiempo orando por una iglesia. Yo quería Mira, congregar. eso es lo que Oración contestada. Sí, yo estaba sola en mi casa, nomás le yo sola, yo que Señor, no estaba en mi iglesia, yo tenía hermanos cristianos para congregarnos. Sí. Todas me quedaban lejos, digo, de que en donde tú vives por Burr, digo, no se me lejos para mí. Sí. Yo no voy para allá, y una allí de esa no me gusta. No. Entonces- ¿qué pasó aquí? Oh, mira aquí. No, ¿cómo decir? Usted se acuerda que yo llamé.
Y mira, y Dios no hace cosas así por así, ¿eh? Dios todo lo que hace es con propósito. ¿Entiendes? Entonces hay personas de verdad están en casa esperando, orando a ver dónde el Señor le va a llevar. Amén. Amén. Seguimos aquí. Dios le bendiga, Denis. Amén, igual a todos. Amén, amén. Seguimos aquí. Estoy enfermita. Oh, Ay, Dios mío. ahorita vamos a orar por usted. ¿Qué tiene aquí? Amén. Estoy escuchando, estaba en el Facebook, no sabía que estaba online. Ah, ok. Ya. Oramos ahorita por usted, ¿sí? Tranquila, sí, gracias. Amén. Dice, los hombres en todos los tiempos se han inventado sin número de religiones. Hablando de que Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. El hombre ha inventado, pero yo diría que el enemigo le metan cosas en la mente. Con eso, porque muchos de las religiones grandes hoy en día, ellos aluden que un ángel lo visitó, 3 ángeles lo visitó, ¿entiende? Me pareció una persona y me reveló cosas. Mohamed también estaba en una cueva cayendo entonces dice que le presentó una persona que ángel de Gabriel y le dio el mensaje. Pero dime, Dios no es loco. Si el ángel de Gabriel visitó a María, dice, tendrás un hijo y será llamado, aleluya, Jesús, Dios con nosotros. Entonces, ¿cuál ángel de Gabriel va a decir a Mohamed, otra persona, a decir que Dios no tiene hijos? El ángel de la muerte. ¿Entiendes? Entonces hay mucha confusión. Por Hay ejemplo, una muchacha que ella sale, que ella es colombiana, pero es musulmana, ¿no? Entonces ella dice, ella se convirtió al Islam y tienen que hacer como usted dijo ahorita y eso. Entonces ella dice que el ángel Gabriel es el Espíritu Santo, algo así que ella dice. Y entonces la gente le dice muchas cosas con la Biblia. Y ella dice, mira, y le dice que no. Entonces ella le contesta, de que te voy a contestar con la Biblia, con la palabra de Dios, de ellos. de ellos, sí, del Corán. Y le dice, y son cosas que son completamente en contra del cristianismo. Claro, lo fundamental ellos niegan. Al tú convertirte, tú aceptas ese espíritu de ellos, de esos musulmanes. Cosas Anticristo. Porque no rechazan a Cristo. Y que Cristo es un profeta igual que los otros y que ellos no creen que Cristo murió. Pero en el la mío cruz. resucitó y el de ellos todavía no murió en la tumba. No, yo no el creo en mío, eso. Ella no lo cree. Ellos dicen que no. Ella no lo cree. ¿Dónde está ellos según ellos? Que no, que Cristo No, digo Mohamed, murió pero no ha resucitado. Todavía sus huesos están allí. Por eso el mío no hay hueso, está vivo. El mío resucitó al tercer día. Amén. Así es. Pero aún así, mira, por ejemplo, hay muchas religiones. Por ejemplo, hay una línea de los adventistas que su fundador era Ellen White. También tenía 3 pichones que le visitaban. ¿Entiendes? Entonces, yo digo así, son pichones, son demonios que convenía con tanta profecía y todo, y no la Biblia y la gente. Hay 2 líneas de adventistas que ellos creen la profecía que nunca se cumplieron de Elena White y algunos que el Espíritu Santo tomó control de ellos y están viviendo conforme a la palabra. Solamente ellos se abstienen al sábado, pero el Señor sabe por qué, porque uno puede tomar el sábado, uno puede tomar el lunes, el viernes, para especial para el Señor. El Señor sabe, amén. Pero también hay, por ejemplo, el hombre, el fundador Russell, de Testigos de Jehová, también tenía sus revelaciones, ¿entiendes? Entonces, son tantas teorías, hermanos. ¿Para qué? Religiones, para refutar, para confundir la humanidad y para rechazar a Cristo como Hijo de Dios y como Dios. Por ejemplo, aquí dice, hay más de 5,000 religiones en el mundo. 5,000. 5,000. Pero yo Yo pensé que era como 100, yo 8. No, hay más. Hay más de 5,000, dicen. Yo digo, de aquí dice más de 5,000. Madre mía. Más de 5,000 religiones. Mira cuánto, dice la palabra de Dios que el enemigo ha
ha cegado los ojos de la humanidad para que no crean en O Cristo sea que Jesús. hay más de 5.000 Dios para ellos. ¿Sí? ¿O más? Porque cada religión tiene su Dios. ¿Sí? No, muchas veces Hay muchos. mencionan el mismo nombre, pero lo que pasa a su manera. Pero dicen que todos los caminos Buscan- conducen a él. Claro, entonces buscan, como la hermana muchas veces ha explicado, que no buscan contexto, buscan meterse en una cuestión y ahí se aferran ahí, y ya siguen creyendo ahí. Entonces son una religión. Manos, yo mismo no soy religioso nunca, yo soy cristiano, yo sigo a Cristo. Sí, porque nosotros, No, mira, es una religión. ¿Eh? el cristianismo no es su Una religión, religión. sino nacer de nuevo, es comunión con Dios. Amén. Claro. Pero los católicos, yo no quiero atacar a ninguna religión, No, pero hay que decir la verdad. Por ejemplo, el catolicismo es una religión. Sí. es una religión porque es un Católico. instituto. Que con su regla, con sus ceremonias, con sus Sacerdotal, imágenes, ¿no? sacerdotal y Sí. todas esas cosas, ¿entiendes? Entonces, y por eso hacen cosas que no va conforme a la palabra. El Señor dice, no harás imágenes, ellos tienen imagen. Y cuando uno no tiene el Espíritu Santo, sale completamente de la Biblia. Habla de un purgatorio, no está apoyado por la Biblia, ¿entiendes? Entonces, uno conoce la historia de los papas, hermanos. La historia del catolicismo. Yo diría que cada quien debería hacer eso, y especialmente los católicos, y van a ver que de verdad es una obra de Dios o no. Y lo que es dudo, porque el Señor habla de celibato, ¿verdad? Lo nunca, la gente que tiene ese don de abstenerse del sexo. Pero no todo el mundo lo tiene. Entonces, para ser sacerdote, ahí tú tienes que abstenerse de todos sus deseos, siendo no tener el don. ¿Y qué pasa? ¿Qué vemos en la noticia? Acaban haciendo lo que no deben. ¿Entiende? Pedófilos. ¿Entiende? Y homosexualismo y todas esas cosas. Eso pasa cuando salimos de la palabra de Dios. Y uno puede mencionar sin números más de cosas que no son bíblicos, hermanos. Y muchos brujos que han salido de la brujería, hermanos, ellos aluden que en los mismos santos, diría yo, santos con dos, yo no sé cómo decir en español, que no son santos, Entre comillas. demonios, entre comillas, gracias. Entonces, con los mismos santos, entre comillas, así hicieron brujería. El San Miguel y San Marta, yo no sé cuánto. Es los mismos santos que la iglesia usa. ¿Entiendes? Entonces, ya son cosas que cada uno tiene que, yo digo, si tú estás en un fe, tú tienes que profundizar en esa fe, a ver, y no solamente buscando lo bueno nada más. Lo que te conviene. Sí, ¿entiendes? Uno puede, por ejemplo, del cristianismo, uno puede leer los libros de los padres un siglo, 2 siglos después, Eusebio, toda esa gente que escribieron y eran hombres santos y refutaban también todo doctrina falsa. Sus libros están allí. También hay, hoy en día hay un Calvino, pero el Calvino como se desvió un poco, porque, bueno, eso sí, porque ya, ¿entiende? Entonces, pero la palabra de Dios, el Espíritu Santo ha guardado su palabra hasta hoy en día. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es quien dirige la iglesia. Amén. Si no dejes guiar por el Espíritu Santo, tú vas a salir de la palabra. Tú vas a añadir a la palabra que no deberíamos hacer, o te vas a quitar, o lo vas a torcer, o te vas a interpretarlo mal. Dígame. La Biblia, usted ha leído toda la Biblia, ¿no? ¿Sí? Bueno. Gracias a Dios. La Biblia de los católicos habla de la Virgen María, de Santo Niño de Antorcha. Pues yo creo que esta no lo inventa por ningún lado. ¿A qué? La Virgen María, el Santo Niño de Antorcha, Ah, no, la Virgen no. de la Altagracia. Se inventó la iglesia católica. No, pero yo le digo que si la Biblia de ellos tiene esos nombres. Claro. No, pero hay libros de los católicos, ellos añaden, no están en la Biblia, ellos añaden, por ejemplo, un cuadro y escriben por qué son. Pero ellos también tienen la Biblia de lo mismo, pero de nosotros que de aquí, pero Mira, solamente mira. tiene 7 de los libros apócrifos, ¿recuerdan? Lo que yo agregaba. Tienen 7. Pero
yo vi Biblia con la imagen de María y adentro otra imagen. Uno puede ver que catolicismo. Yo no hubiera leído ese libro porque no, entiende, todos los santos ahí, no, ¿entiende? No me llama la atención, ¿entiende? Entonces, para hacerlo más católico, ellos añaden fotos de esos santos, entre comillas, ¿saben? Lo que yo no me explico es por qué hay gente que son tan encerrados, que están leyendo la Biblia y ellos leen y ven que ahí no habla de eso y como que ellos siguen siendo católicos. Sí, porque es una fortaleza, hermana. El enemigo ellos un día lo han creído, lo han enseñado y se vuelve una fortaleza aquí. El enemigo lo engaña y se cierran en eso. Entonces Porque solamente... Cuando yo estaba en Ramón, yo le decía a mi hermana, pero venga, vea esta Biblia, venga a ver si esta, dice, es la misma Biblia, tiene lo mismo, que si yo qué. Pero hay algo que hay personas... Hay algo así, que hay personas, por ejemplo, ellos saben, pero no quieren cambiar su forma de vivir. Entonces, para no saber la verdad, ellos prefieren mantenerlo así. ¿Entiendes? Ay, yo estoy bien católica, no sin tanto cosas, ¿entiendes? Usted sabe qué sucede ahí, porque yo tengo experiencia, porque desde el principio que me convertí, yo me enfrenté hasta monja, sacerdote. Yo me encontré con religiosos grandes católicos y yo era católico. Yo llegué a comulgar católico, fui bautizado, ¿comprende ya? Y ¿qué sucede? A través del tiempo, cuando usted se convierte de verdad y se arrepiente, y se convierte y se arrepiente y se convierte de verdad, el Espíritu Santo lo sella, lo bautiza, lo guía y lo hace una vivencia con Dios, lo pone a estar en una comunión con Dios. Y ya, ¿qué sucede? Que la mayor parte, lamentablemente, millones de religiosos todavía no han adquirido esa experiencia de bautismo del Espíritu Santo, de la comunión genuina con Dios, de los milagros que Dios hace cuando uno está en comunión con Dios, porque hay muchos casos a veces que uno solamente puede decir, lo que yo digo, no lo digo porque me lo diga quizá la Biblia ahora, no, es porque yo lo he experimentado, porque el Espíritu Santo ha sido conmigo, me ha librado de tantas cosas, usted ve, y lo puedo decir con satisfacción, con gozo, con alegría, con firmeza. Entonces, una persona religiosa es que ignoran, porque el religioso puede leer, pero no escudriña profundamente, y además, si creyera en Cristo, sí que Cristo lo va a sellar, lo va a bautizar, y entonces ahí sí. Entonces esa es la diferencia de un religioso a un cristiano genuino. ¿Usted ve? Hay personas también que no quieren convertirse por no traicionar la religión de sus padres. ¿Entiendes? Sí. Y muchas veces, yo hablo con personas, dicen, no, pero ¿qué mis padres van a decir? Pero la salvación es individual. Entonces hay diferentes razones por qué una persona no quiere saber la verdad. A veces el Señor le toca, el Señor le guarda por su misericordia y le muestra que yo estoy ahí, pero se mantienen ahí en sus cosas, porque hay personas, hermanos, de verdad son idólatras. Ellos le encantan, aunque saben que esa imagen no lo pueden mover, a veces ellos tienen que mover la imagen, pero se siente una satisfacción aprender a verla. No, porque es una vivencia con la ceguedad, es una vivencia con la oscuridad. ¿Usted me entiende? Yo mismo llegué a participar cuando era niño, de ver a mis abuelos, y mis abuelos, mis tías, con un gran poder de Dios. Ahí, una imaginación, porque, comprende ya, una imaginación del corazón de Jesús. Sí. Son imágenes que los inteligentes, comprende, se ponen a hacer cuadros. Y luego, claro, hacen un negociazo grande. Son negociantes. Y le dicen santal, San Castro, nada, ¿qué santo? San Antonio un pan enganchado. Sí, Entonces, es verdad. santo es usted. Yo pasé por todo eso. Todo Yo crecí en Mirando eso, eso. católica. Yo a mí me da una que yo decía que cuando me hablaban venían los evangélicos, que visitaban los evangélicos a la casa, los testigos de Jehová. Decía, yo soy católica,
Pero yo ahí muero, porque yo nací criada, estudié en colegio de monjas, fui criada, hice todo como eso lo justificaba. Todo yo decía, Entonces, hasta un día, sí es verdad, que para un día proteger. te toca. y esa es la diferencia que hay. Por ejemplo, tú, Que abrí los ojos, porque mira, yo misma, yo como siempre le he dicho a ustedes, mi papá murió y yo tenía que perder ese velón y ese café todos los lunes. ¿Café? Y hasta, sí, yo le ponía su café, Sí, su sí, velón y hasta compraba mi botellita de whisky y le ponía una tacita de whisky también. ¿Y quién se la bebía? O de demonios, no decía yo que era él que se lo bebía. Y la semana que yo no hacía eso, Bueno, no me iba pero bien en tú el te salón, sabes. yo no trabajaba en el Eso salón. parece, eso Oye, decía que, ay, pero es que yo no le he puesto su servicio a papi, espérate. Ronnie, me está comprando el velón, no, y ese en Y el era yo tenía demonios, esa creencia, ¿eh? Sí, sí. Yo creía La en eso. ignorancia Pero tú de sabes, Elena, que lo que pasa, Elena, mira, que eso es del humano. Eso es así, el humano. Y a pesar de que yo abrí los ojos con Balochi, cuando yo empecé a visitar la iglesia donde Balochi, pero yo más me activé más fue cuando comencé a coger la clase, que empecé allá donde Israel a coger la clase de la Biblia. Él me decía dijo un día que el que prende melones, qué sé yo, digo yo, ¿cómo? A botar todo ahí eso, el Señor. boté todo eso, melón, digo yo, un melón más no lo prendo yo en mi casa. Por eso es importante ir a los estudios, hermano. Sí, yo, eso gracias a Dios, Ahí eso uno fue lo que me aprende. ayudó a mí. Déjame dejar, porque hay una pequeña cosita que debes saber. Santo no es esa Te imagen. daban las manos antes de comer. Santo, no, claro, aquellos son hombres santos de Dios que ya están, pero ellos no tienen ahora mismo ninguna actividad, están ante el Señor, ¿me entiendes? Ahora, santo vivamente aquí tú, ahora tú te has arrepentido al conocer, porque dice que por falta de conocimiento la persona a veces perece, pero si usted está conociendo ahora, usted ahora se está arrepintiendo y convirtiendo, y es usted una santa, separada para Dios. Eso significa santo. Separada para Dios. Entonces ya, todas esas bobadas, todas esas cosas, se van a ir y usted no le va a hacer mucho caso, porque es que usted es una santa, usted es una santa. Somos usted es un santos. santo. Porque Somos con santos. nuestra posición en Cristo somos santos. Ahora nosotros estamos aquí en el proceso de santidad, en nuestra manera de caminar, nuestra manera de vivir. Pero por la sangre de Cristo Jesús somos justificados, quiere decir sin culpa y santa. ¿Entiendes? En la posición que tenemos en Cristo Jesús. Amén. Entonces no necesitamos que alguien después de 10 años nos declare santo. Claro. Santo, por ejemplo. No, porque la Biblia no dice que... Es verdad, como dice Charles, porque uno dice que no, que yo soy el católico, qué sé yo qué, pero no leo una Biblia, porque yo Ya, era por católica, eso. pero yo nunca leía la Biblia. Por eso. no podía Yo tampoco. ni la Pero sí iglesia, se ni leía- defendía. Se defendía cuando Yo yo soy católico. Por eso, pero yo ni la Y nada más iban el ni Viernes Santo a la iglesia. Ni lo viernes Ni lo santo, viernes yo no santo. iba ni la iglesia, yo no Y no visitaba- comían carne el viernes. No, el 24 de diciembre era. No, tampoco. En la Semana Santa. En la Semana Santa que hace un culto Ahora grande. en este mes de abril sí. hay una Semana Santa que El miércoles de ceniza. Eso, ¿no? El miércoles de ceniza. Mejor dicho, mira, nosotros ahora que hemos empezado, esto es algo precioso. Yo lo he dispuesto así. Tenemos que vivir una vida separada del mundo total. Sin embargo, estamos en el mundo, como dijo Jesús. Jesús, a todos los que creen en Él, dice porque a esos que estaban ahí presentes, pero para aquellos también han de llegar. Y nosotros somos aquel remanente que estamos llegando. Por lo tanto, tenemos que vivir una vida separada de todas las vanidades y toda la vileza que presenta el diablo a través del mundo. Y ahora tenemos que vivir una vida, y eso se llama santo. Santidad, dice la Biblia que sin santidad nadie verá al Señor. O sea que no es que usted, que ahora mismo, no, usted está sujeto a cometer fallos, claro que sí. Puede cometer fallos, pero dice el apóstol Juan, abogado tenemos para con el Padre si de repente dice enojado, pero tú ves, airado, pero no pecado. O sea que tú estás viviendo en este mundo. Pero eso no quiere decir que usted está separado del mundo en cuanto a los hechos y la obra. Tú ves, entonces ya nosotros tenemos que ir haciéndonos la idea de que ya somos una luz, un bombillo de Dios aquí. Pero mira el engaño, hermanos. Por ejemplo, ¿cuándo se declara una persona santo en el catolicismo? Después de 10 años. Tú sabes cuando esa persona, por ejemplo, que era católico de corazón y muere,
la gente va a orar a esa persona que murió. Y si una persona recibe sanidad orando a esa persona, entonces ellos mandan un informe al Papa. Entonces ellos declaran un día a esa persona santo porque alguien sanó es un milagro por orando por esa persona muerta. Sí. Entonces es idólatra porque uno va orando siempre lo mismo que persona que murió. Orando San Miguel, sáname y esas cosas. Entonces llega un momento, el Pablo dice, hoy declaramos a tal y tal santo. Un hombre normal, de pecador, declarando otra de humo Ay, en su Dios. vida, después de que Bueno, seguimos aquí, hermano, porque hay cosas que... Es profundo, ¿no? Esa palabra. Y también es de profunda. locura a veces. Yo dije, Dios mío, gracias por su misericordia. Y oramos para que esa gente, sus ojos también se abren en el nombre de Jesús. Amén. Entonces hay más de 5,000 religiones en el mundo. Eso no quiere decir que hay más de 5,000 caminos por los cuales el pecador puede llegar al reino de los cielos. Camino no hay sino uno, y ese es Jesucristo. La salvación no es cuestión de religión. ¿Aló? Pero la gente, hay personas que quieren aún el evangelio hacer la salvación como religión. No, ellos siempre preguntan, ¿y qué religión? Ven acá, ¿y a qué religión tú estás? Ven acá, ¿y a qué iglesia tú estás? Mi papá es pastor. ¿Y cuál es tu pastor? A mí me vino preguntaba. un pastor, me vino y me preguntó, pero era joven, que yo lo conocí Sí. en el grupo, en estos días, hace mucho. Entonces viene, ¿y cuál es tu pastor? Digo, Jesucristo es el Señor, ese es el pastor. Amén. Pero mira, aquí dice camino. Dicen que todos los caminos, como dice todos los caminos lleva a Roma, que sí, todos los caminos dicen que conduce a Dios. No es verdad. Porque adorando en otras religiones no conduce a Cristo. No es verdad. Porque el Señor dice, Jesús dijo, yo soy el camino, nada más. ¿Entiendes? Solamente Él es el camino. Dice, la salvación no es cuestión de religión, sino de nuevo nacimiento. Amén, ahí sí. Es el único Ahora, fe que habla, hermanos, si podemos hablar de fe y no de religión, que este camino te dice, tú eres un pecador, tienes que arrepentirse, aceptar a Cristo como su Señor y Salvador. Y te dice también que tú tienes que nacer de nuevo. ¿Por qué hay que nacer de nuevo? ¿Por qué hay que nacer de nuevo? Para ser salvo. Porque a nacer de nuevo, No. Se nace Hay que nacer de nuevo porque es un proceso. Hay que morir. Porque, ¿me entiendes? Si quiere, va a volver. Pero ella tiene la clave importante en el libro ahí. Perdón. Sí. Hay que nacer de nuevo para que el viejo hombre muera. Ahí está. Hay grano de trigo, Claro, dice la porque eso, palabra. mientras tanto uno tú ves que queremos resaltar y yo, resaltar y lo más preciado todavía hay un poco de yo. Eso tiene que mira, morir. nosotros nacemos en pecado, como David dijo. Porque Adán y Eva pecaron. Todos nosotros fuimos cerrados debajo de la maldición. De la maldición. Ningún justo hay, ¿verdad? Entonces, nosotros cargamos la consecuencia de Adán y Eva, del pecado en nosotros. Entonces, nosotros, para la regeneración, quiere decir que nosotros, antes que estábamos en el pecado, no estábamos muertos en nuestro pecado. Eso quiere decir, no había comunión con Dios a través del Espíritu Santo. Entonces, al nacer de nuevo, uno nace de la palabra y del Espíritu. Eso quiere decir que el Espíritu Santo nos hace así. Nos conecta con Nos conecta Padre. con Dios. A través Entonces de Cristo. nosotros nacemos de nuevo, tenemos naturaleza divina, naturaleza Ahora, de Él, ahí. porque Él está conectado con nosotros. Es necesario que nosotros, dice Jesús en Juan 3 a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo por dejar esa naturaleza de adámico Caminó así. a la tierra, ¿entiende? Por eso nuestro cuerpo un día el Señor lo va a transformar.
Como un cuerpo glorioso, hermanos, aleluya. Hermanos, ¿están entendiendo qué bendición nosotros tenemos? Y cuando tenemos lucha, hermanos, sigue adelante, no se detenga, porque nosotros cuando fallamos hay perdón. Hay perdón, abogado tenemos para con Dios, pero ¿por qué el diablo nos ataca? Porque él ya no recibe perdón, no puede recibir perdón. Él no tiene perdón ya, él ya está condenado. Entonces se enfurece cuando nosotros venimos, Señor, perdóname. Por eso la palabra dice que si confesáramos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos. Pero aún así viene y nos acusa. Nos acusa porque es su trabajo. Y quiere quitar nuestro gozo. Amén. Solo Jesucristo puede obrar ese nuevo nacimiento en la vida del hombre. Por cuanto es el autor de la vida. Gloria a Dios, aleluya. Él nos ha dado vida, por eso estamos conectados con el Espíritu Santo, que es su Espíritu. Dice que Él ha venido a darnos vida, no estábamos muertos, recuerda, en nuestro pecado. No teníamos contacto con Dios, éramos destituidos de la gloria de Dios. Y a Él conectarnos con nosotros, nacemos de nuevo, recibimos vida. Esa es regeneración. Regeneración significa recibir vida con Él. Amén. Amén. Ese cuando nosotros recibimos a Cristo Jesús, hermano, es algo maravilloso. Solo Jesucristo puede, por cuanto es el autor de la vida. Ninguna religión puede obrar en la vida del pecador el nuevo nacimiento. Nadie puede brindar el nuevo nacimiento. Es más, no lo conoce. Tú sabes, yo estaba hablando con musulmanes. El Espíritu Santo no viene, no está en su libro. Y cuando hablamos del Espíritu Santo no conocen, no saben quién es el Espíritu Santo. ¿Entienden? Entonces, cuando un día yo le estaba diciendo, sí, el Espíritu Santo mora en mí. ¿Cómo? El Espíritu Santo, es más, el Espíritu de Dios morando en una mujer. En una mujer, porque tienen, es algo, una cultura hombre, humana, completamente. Machista. Sí, no, y muy humana, porque ellas no se aferran a la espiritualidad. No tiene espiritualidad. Solamente obras. Reglas. Religión. Sí. Recordar que Religión es lo que tiene, claro. Así. la Torah, la que ellos usan, el Corán, trata del antiguo pacto solamente. Pero ellos ni siquiera llevan el antiguo pacto total. Por eso ellos... Porque el antiguo pacto, en la Torah dicen que a un solo Dios adorará a Jehová tu Dios, ¿no? Ellos adoran a otros. No, ellos han, mira, lo que pasa es que Mohammed recibió algunas cosas. Cuando la Biblia es la única que empieza con un comienzo. En el principio Dios creó. La Biblia es único. Mohammed vino 600 años después y dijo que Dios mío, que ese ser lo reveló cosas. Y él tenía como 7 o 12 mujeres. Claro, no un hombre mundano. Al principio, con una niña, se casó de 9 años. años. No. Estaba hablando 2 semanas atrás con un colega que era musulmana también. Y yo le dije, tú sabes que su profeta se casó con un judía. Y por eso tiene mucha influencia del Torah en el libro. ¿Cómo? ¿Cómo tú sabes? La turca cogió el teléfono. Voy a llamar a mi pastor, a mi imam. Y habló como media hora, 45 minutos y no podía refutar lo que dijo. Por eso te digo, hay que conocer cuando ya tú conoces de otras religiones para poder llegar a ellos. Entonces, el hombre, tú viste como que eso es lo que hace el anticristo, como empieza como que... Se enfurece. Sí, entonces empieza, ay no, pero usted tiene que hablar con el imán mismo, con esa gente que sabe mejor, como diciendo que él no sabe muy bien. Yo dije, perdóname, pero que tú no sabes eso, ¿entiendes? Porque casó con una judía, 17 años, y como los judíos tenían su Torah, entonces tomó muchos del libro. Cuando tú lees, ellos conocen a Abraham, ellos conocen a José y Ismael y todo, pero no conforme la Biblia. No conforme. Entonces han cambiado muchas cosas y no hay espíritu, el Espíritu Santo no está ahí y tienen 900 nombres para Dios.
Pero Jehová, Yahvé, No. no parece ahí. Eso le dije yo al turco una vez que yo era colega. Yo le dije, Yahvé Seguá. No conocen. Ninguno de esos nombres. Entonces me monté en un empleado y yo Entonces, Pero ellos lo que se agarran es que Pero Ismael es bueno. hijo de Abraham. ¿Eh? Que Ismael, como hijo de Abraham, en verdad es hijo Cambiaron. de Abraham, como Isaac. Pero uno fue de la carne, Ellos lo cambiaron. claro. La esclava parió para Tiene 99 esclavitud. nombres de su Dios, pero 99. Yahvé, 99, pero Yahvé no está en su libro. Pero, Porque es lo único que de verdad no aparece. Porque el Señor se reveló a Moisés con ese nombre Yahvé, Yahvé. Entonces, ¿por qué no está ahí? ¿Por qué no está Espíritu Santo? ¿Y por qué en nuestra Biblia no está Mohamed? Porque todavía quiero forzar. Dice, ¿tú sabes qué usan? ¿Cuál? Juan 14, donde dice Jesús, dice, yo voy, pero enviaré al Consolador, aludiendo a... Dios mío, reprenda el diablo. Sí, yo me confundo. Dios mío. El consolador es el Espíritu Santo. No, de que Mohamed. Se enfurecen Pero porque el nombre porque de ellos no carnal están que aquí. piensa. No están en la No Biblia. piensan espiritualmente. Ay, Dios mío, hermano. Eso está tácito. Menudo consolador es eso. Y la Eso es cosa más importante es, hermanos, que en su libro Corán habla más de Jesús que Mohamed, pero todos los hijos le dan el nombre de Mohamed. ¿Qué tienen contra el nombre de Jesús? Y entonces, Ay, no, pero El nombre creemos que que es sobre todo- profeta, es profeta, creemos, pero ninguno de sus hijos van a llamar a Jesús. No. Dígame por qué. ¿Y por qué sí del otro profeta? Mohamed, ¿Puedo te decir digo. algo? Sí. ¿Eh? Una musulmana también que ya me dice de que Dios no tiene hijo, ¿por qué tú crees en Jesús? Es mentira, eso es todo mentira. Ay, Dios mío, yo la dejé mejor tranquila. Sí, no le conviene a nadie. discutir. No es mejor no discutir, hermano. Solamente decir la palabra y lo que usted lo dice, llega un día y Dios tiene misericordia de ella para recordarle de esa palabra. Amén. Amén. Dice, solo Jesucristo puede obrar ese nuevo nacimiento. Yo leí eso. Veamos ahora la segunda condición establecida por Dios para que podamos ser salvos. Hemos tratado, hermanos, de la fe en Cristo Jesús. ¿Cuántas cosas hemos hablado sobre eso? Que tenemos que cuando visitamos la iglesia, escuchar bien de cuál Jesús ellos están hablando. Porque hay iglesias que hablan de Jesús, que es un amor. Claro, Dios es amor. Pero que como que van tan lejos que dice, el Dios no va a condenar tampoco a los homosexuales porque Dios es amor. Entonces confunde el amor. Dios ama a los homosexuales, Dios ama, pero no quiere que vivan en ese pecado. ¿Entiendes? en otras palabras, para que no sean nada más los homosexuales, al pecador, él ama al hombre, Pero no el pecado. por ejemplo, ama al pecador, pero no pecando. No pecando. Si es pecando, él murió por él, pero él tiene que despertar porque es que la justicia es tan divina de Dios. No puede adherirse a un pecador que está pecando por esa razón. Marte, perdón. Dios ama aún el pecador, pero no él ama el murió. pecado. No, por eso El mismo. pecado que comete. Pero aunque van en el infierno, Dios llora. Porque nunca fue la voluntad de Dios que Que el se hombre pierda, se diera, porque es un precio, solamente Jesús sabe qué precio él ha pagado. ¿Entiendes? Aun cuando la gente se va al infierno, él No, que con eso No que goza quiere. Satanás, que no es otra cosa, porque él sabe que Dios sufre por eso. Así. Él dice, aunque yo, con verlo sufrir, yo me agrado. dice que el Señor no quiere que nadie se pierde por amor. Gloria a Dios. ¿Qué hora es? La 9. Oh, Dios. La próxima vez vamos a seguir con el arrepentimiento. Amén. Hemos hablado que 3 condiciones para recibir la salvación, empezando en creer en Cristo Jesús por fe, por la fe. Y la semana que viene vamos a seguir con el arrepentimiento y confesión de pecados. ¿Hay preguntas? No, está bien. Por ahora. Estuvo súper. Amén. Ese libro es bueno, ¿no? Sí, muy bueno. Que el Señor bendiga a mi hermano Marte, que lo Es tan bueno que aparcamos el otro. Ya no lo leemos el otro.
No, que dan No, pero desean ese repetirlo. fundamento es bueno. Sí, sí. A mí me encantan esos libros. ¿Entiendes? Son fáciles de entender. Sí, me encantan porque a veces uno se refresca. Es bueno. Oye, es una cosa cierta, que uno la siente. Claro. Sí. Y por eso, que bueno, cuando una persona da estudios,